Ok. Entre la postura racionalista cartesiana y la postura empirista del empirismo inglés o del empirismo de Gran Bretaña, porque eran ingleses, irlandeses y también había escoceses entre los filósofos, pero todos de la misma isla, pues. Hay una postura intermedia que no se va al extremo racionalista ni al extremo empirista, sino que da una versión distinta, el criticismo kantiano. De hecho, a partir del criticismo kantiano, cambia mucho la forma de ver a la epistemología. Ellos recrean, por así decirlo, reformulan la teoría del conocimiento. De hecho, ellos le llaman crítica del conocimiento. Lo llaman así porque la teoría de Kant se llama crítica de la razón pura. Ustedes pueden buscar el libro en internet, posiblemente lo regalen y a lo mejor hasta les paguen por leerlo, porque está bien difícil la neta. Entonces, Immanuel Kant es quien plantea esta postura del criticismo, ¿verdad? En donde el conocimiento se origina en la interacción entre los sentidos y la razón, ¿ok? Ya no se origina en la razón y no se origina en los sentidos, sino en la interacción de ambos. Entonces, la razón organiza los contenidos que los sentidos proveen al sujeto. O sea, no hay uno sin el otro. Pues ninguna de las dos se vuelve tan importante. ¿Okay? Entonces, por medio de la razón, vamos a encontrar las formas puras de la sensibilidad. A estas formas puras las llama espacio y tiempo. ¿Ok? A las formas puras de la sensibilidad. Y las formas puras del entendimiento o de la razón, él las llama categorías. Y esta teoría es la crítica de la razón pura, en donde tenemos que juntar todo esto para poder hacer el análisis completo del conocimiento, de su teoría, de su crítica del conocimiento. Acuérdense que aquí en idealismo kantiano, criticismo kantiano, se llama crítica del conocimiento, a la teoría del conocimiento o epistemología. Bueno, entonces ya vemos que las categorías pueden ser, perdón, que el espacio, tiempo y categorías están en la razón del sujeto, acá arriba, en la mente. Lo que no cae en las coordenadas espacio-temporales no se puede conocer realmente. Hay límites, pues, para el conocimiento del ser humano. Tiene que caer en estas coordenadas. Acuérdense que el espacio y el tiempo son las formas puras de la sensibilidad, de los sentidos, pues, de la experiencia sensible. Y si no entra dentro de estas dos, en alguna de estas dos, no se puede conocer realmente. Se puede interpretar o otro tipo de cosas, pero no conocer. Así es como funciona el criticismo, acuérdense. Criticismo viene de crítica. Y aquí los tenemos explicados. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son cada uno de ellos? Por favor, Brianda, léenos lo que nos dice aquí el texto de este lado, por favor. Hay que quitar el micro, hay que analizar. Las categorías son conceptos puros del entendimiento mediante los cuales ordena la experiencia y unifica las intuiciones sensibles para poder conocer los objetos. ¿Ah? Aplican tanto a los juicios y a los conceptos. Todo lo que pensamos y decimos se ubica dentro de las categorías. Ok, entonces las categorías son muy, muy importantes. ¿De acuerdo? Acuérdense de lo que habíamos visto de las formas puras del entendimiento.
En la parte sensible tenemos el espacio y el tiempo. Entonces, en el espacio vamos a encontrar los fenómenos. ¿Qué es un fenómeno? Esta botella de agua, esta botellita de agua puede ser un fenómeno. La lluvia puede ser un fenómeno. Cualquier ente puede entrar en la categoría de fenómeno porque está en el espacio. ¿Okay? Pero también podemos encontrar en el tiempo las formas puras de la sensibilidad que encontramos en el tiempo, como la historia. ¿Okay? Cosas que se encuentran en el tiempo, como la degeneración, el crecimiento, el desarrollo de una persona, de un animal o de una planta. Todo eso se encuentra en el tiempo. Y luego tenemos a las categorías, ¿ok? Donde vamos a encontrar los juicios y las formas puras del entendimiento. Pero para poder entender esto, necesitamos ver el siguiente cuadro. Vamos bien. Aquí tenemos los juicios y categorías de Kant en su analítica trascendental. ¿De acuerdo? Entonces tenemos los tipos de juicios y la tabla de las categorías. ¿Ok? Juicios y categorías. Y va a haber una categoría universal aquí para cada uno de los juicios y para cada una de las categorías. ¿Sale? Pues va a haber primero ¿cómo se llama? El juicio a priori de cantidad, cualidad, relación y modalidad. Y a partir de estos podemos encontrar juicios y podemos encontrar categorías. ¿Vale? ¿Dónde teníamos los juicios y dónde las categorías? Acuérdense. En esta parte. ¿Sale? En las categorías. Entonces, en la parte de cantidad, vamos a encontrar juicios universales, particulares y singulares. Si se fijan aquí, Kant hace su propia lógica a partir de la crítica del conocimiento. Una lógica distinta a la lógica aristotélica que yo les había enseñado en clases anteriores, ¿no? Donde veíamos que el conocimiento era por medio de juicios deductivos, perdón, razonamientos deductivos, inductivos y analíticos. Aquí nos abre el panorama mucho más Kant con la intención de que podamos conocer los diferentes fenómenos. ¿Ok? Entonces, en cantidad, vamos a encontrar juicios universales, particulares y singulares. ¿Ok? ¿Cuáles serían juicios universales? Pues son aquellos juicios en donde habla de un todo. La cantidad sería el todo. Todos los estudiantes estudian. Eso sería un juicio universal. De ser verdadero o ser falso es otra cosa. Todo el agua moja. ¿Perdón? Todo el agua moja. Podría ser. Toda agua moja. ¿Eh? Todos los hombres son iguales. Un juicio universal. ¿Eh? Puede ser falso, puede ser verdadero, pero es un juicio universal. Un juicio particular es cuando hablamos de algunos o de ninguno. Igual en los universales, es todo o nada, todos o ninguno. Y en los particulares hablamos de algunos y de alguno nada más, ¿no? Juicios particulares. Algunos hombres son fieles. Algunas mujeres
tienen hijos. ¿Ok? Ese es un juicio particular. Y luego vienen los singulares, en donde ya hablamos de una persona o una cosa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una manzana roja. Es un juicio de cantidad singular. Y ahí vamos a ver en la categoría la unidad, la pluralidad y la totalidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué categoría de cantidad entraría en un juicio universal? ¿A cuál corresponde? ¿Qué categoría corresponde al juicio universal en la parte de cantidad? Totalidad. Si ya les dije cuáles eran los juicios universales, ¿cuál entraría de estas tres? Totalidad. Totalidad, exacto, Alfredo. Totalidad porque hablamos de juicios universales, todos o ninguno. ¿Ok? Y en singulares, ¿cuál sería su categoría? Unidad. Unidad. La unidad, muy bien, porque hablamos de uno. ¿Ok? Ya hablamos de Kenia está en clase. ¿Sale? Unidad, ella está en clase. Juicio singular, categoría unidad. Y en los juicios particulares, pues hablamos de pluralidad, ¿no? Los alumnos o algunos alumnos están en clase de epistemología. ¿Ok? Ahora vamos con el juicio y la categoría en la parte de cualidad. ¿Sale? Las cosas, todas las cosas pueden dividirse en cantidad, cualidad, relación y modalidad. En la parte de cualidad podemos tener juicios afirmativos y juicios negativos, así como juicios infinitos. Y en la tabla de categorías podemos ver la relación, la negación, si es, no es, y la limitación. ¿Ok? En relación, me voy a ir más rápido porque tengo los ejemplos más adelante. En relación, vemos los juicios categóricos, hipotéticos y disyuntivos. ¿Qué significa disyuntivo? A ver, Edgardo, ¿qué significa disyuntivo? No sé, profe. Ok, alguien que tenga una idea de qué significa disyuntivo. Como pluralizarlo, como dos o más. Dos o más podría ser algo Así es. disyuntivo. Disyuntivo significa que vas de un solo camino y tienes varias opciones que elegir. Como un árbol genealógico. ¿Cómo? Como un árbol genealógico, pues, tienes más Algo por el opciones de estilo. una similar. Como cuando vas de Peñasco a Caborca, llegas a la Y y tienes dos caminos. Uno te lleva a Caborca y otro te lleva para Entonces, ese es un camino disyuntivo, ¿no? Vas de una parte y se divide en varias ramas. Puede ser 2, 3, 4, no importa. Ok, y en modalidad tenemos juicios problemáticos, juicios asertóricos y juicios apodícticos, que ahorita vamos a ver qué significa eso. En la tabla de las categorías, esos entran en posibilidad o imposibilidad, en existencia y no existencia, y necesidad y contingencia. Que hablábamos de la contingencia, ¿no? Todos estos son contrarios, todos estos que están aquí. ¿Ok? Vamos a los ejemplos, como les decía. El primer ejemplo que les tengo es el sol. De aquí vamos a empezar. En cantidad, podemos decir que el sol presenta gran actividad estos días. ¿Ok? Este juicio es entonces Particular. particular. En categoría, ¿qué categoría sería?
Pluralidad estos días. Pluralidad, no. Acuérdate, No. pluralidad, plural son muchos. Ah, Totalidad. Totalidad, no. Unidad. Es unidad, ¿ok? Porque es el sol, uno solo. En el siguiente tenemos la proposición: algunas manchas producen grandes explosiones solares. ¿Ok? Este juicio de cantidad, ¿de qué tipo es? ¿Qué tipo de juicio? Si dice algunas manchas. pluralidad. Pluralidad. ¿Ok? ¿Y de qué Particular, tipo de, pluralidad. ¿y de qué tipo de categoría hablamos? Particular. 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 A ver, repíteme las tres. Particular Universal, particular y y singular. singular. ¿Ok? Entonces es particular. Singular. Ah, es verdad. Singular, O porque particular, no, singular es de uno. Particular es de varios. particular, Ajá. entonces. Sí. Particular. Y dice, todas las explosiones solares producen alteraciones geomagnéticas. Aquí hablamos de un juicio universal y una categoría Totalidad. de totalidad. Muy bien. Así es como tenemos que identificar nosotros los juicios y las categorías en la crítica de conocimiento kantiano. ¿Ok? Luego vamos con el ejemplo de la cualidad. Aquí nos dice que el sol está muy activo los últimos días. ¿Ok? Y nuestra tabla de cualidades nos dice que hay afirmativos, negativos e infinitos en relación, negación y limitación. Entonces, aquí, ¿qué está haciendo en el juicio? ¿Qué cualidad tiene? Está Afirma. afirmando Está Afirmativo. afirmando. ¿Ok? y relacionando en Y comparación está con los últimos días. relacionando, ¿no? Ajá. Y en cambio acá nos dice el sol no está teniendo un comportamiento normal. En este caso, el juicio es Negativo. 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 No está teniendo un comportamiento normal. Le está limitando según la categoría. Y aquí nos dice el sol es un no planeta. Ya, chihuahua, ¿qué tipo de juicio Afirma haces? y niega. Aquí, ¿qué tipo de juicio es? El sol Está es infinitivo, ¿no? un no planeta. Bueno, Porque dice que no es un planeta. Eso es un no planeta, está es en un no planeta. infinitivo. No está afirmando ni está negando. Es un juicio infinito. Ajá. Mm, Un buque. ¿Ok? Con un grado de limitación. Entonces, algunos juicios serán más fáciles y otros más complicados de entender. Aquí vamos a la parte de la relación. Con el mismo ejemplo del sol. Nos dice que el sol debe seguir con elevada actividad en los siguientes días. Entonces, la relación nos decía que puede haber juicios categóricos, hipotéticos y disyuntivos. En la tabla es inherencia y subsistencia, sustancia y accidente, causa y efecto, y comunidad, acción recíproca. Entonces, aquí estamos hablando de una sustancia y accidente, de una causa y efecto, o de una acción recíproca. El sol debe seguir con elevada actividad los días siguientes. ¿Qué tipo de juicio es? Hipotético. Pues hipotético podría ser, porque es una hipótesis, debe seguir. Debe seguir. Mm, No, no es hipotético. Está siendo categórico, debe seguir, ¿no? Sí, siendo categórico. Perdón, me equivoqué. Y está hablando aquí de una sustancia y accidente.
A ver. El Sol debe seguir con elevada actividad los días siguientes. El Sol emite llamaradas, entonces llegarán a la Tierra. Causa y efecto. O el Sol está muy activo o menguará su actividad. Ok, aquí estamos hablando de sustancia de accidente. Porque está hablando sobre la actividad del Sol, que debe seguir con esa actividad. Acá en el segundo ejemplo, si el Sol emite llamaradas, entonces estas llegarán a la Tierra. Ahí habla de una hipótesis. ¿Ok? Está siendo hipotético. ¿De acuerdo? Y tenemos una relación de causa y efecto también. ¿Ok? Si emite llamaradas, el efecto será que éstas llegarán a la Tierra. Causa-efecto. Y en el tercero, ya vemos un juicio disyuntivo porque tiene dos opciones. O sigue muy activo o menguará su actividad. ¿Se acuerdan de los juicios disyuntivos? Tiene dos opciones. Y entonces aquí vemos un juicio de comunidad o de acción recíproca. En cuanto a la modalidad, nos decía acá en la tabla que pueden haber juicios problemáticos, asertóricos y apodíticos. Y rayos, ¿qué significa eso? ¿Ok? En la tabla de categorías no es tan difícil, ¿no? Hay posibilidad o imposibilidad, existencia, no existencia, necesidad y contingencia. Pero esto de problemáticos, asertóricos y apodíticos, acá, por aquí lo había puesto y se me borró. Se me borró el significado de apodítico y asertórico. Pero búsquenlo por ahí, por favor. Apodítico es lógico. No, ¿Qué es lógico apodítico? no. Busquen ahí, por favor, apodítico y asertórico. Son contrarios, eso sí. Pero por aquí lo había puesto y ya no lo encuentro. Ahí sale Asertórico. asertórico, ¿no? ¿Dónde? Ah, en esa Ah, diapositiva. sí, aquí está, perdón. Esta era la que andaba buscando. Ok, es la tablita. ¿Qué significa asertórico? Es el juicio o argumento del juicio que se afirma o se niega como verdadero de hecho. ¿Ok? Dices que sí es o que no es. Por eso su categoría es la existencia o la no existencia. Es o no es. ¿Ok? La opinión es un juicio problemático. ¿Por qué es un juicio problemático la opinión? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los fundamentos de la epistemología? Y hablábamos de la opinión y cómo esta opinión era problemática. ¿Por qué es problemática la opinión, un juicio de opinión? Que es relativo. Porque es relativo. Es, más que relativo, es subjetivo. Sí, depende de la persona. Depende del sujeto. Es propio de cada sujeto. Entonces, es complicado que un juicio subjetivo sea verdadero. ¿Ok? La opinión entra dentro de estos juicios subjetivos. Por eso es que es problemático ese juicio. Y nos da una categoría de posibilidad o imposibilidad. Puede que sea, puede que no sea. Mientras que la creencia es un juicio asertórico. Y el saber es un juicio apodítico. Entonces, el creer que algo es, que es lo correcto, que es o que no es asertórico. El saber, ¿okay?, que algo es o no es el apodítico. ¿De acuerdo? Por eso es que su categoría es la necesidad o la contingencia. Es necesario, por ejemplo, ahorita estaba viendo un ejemplo donde el triángulo tiene 3 lados. Ese juicio, en su modalidad, ¿cuál sería?
¿Problemático, asertórico o apodítico? Si decimos que el asertórico es un juicio de creencia y el apodítico es un juicio de saber. Político. El triángulo tiene 3 lados. Sería apodítico. ¿Por Sí. qué? Apodítico. ¿Por qué sería apodítico? Porque el saber es apodítico. Y El se saber. sabe Porque está que tiene tres comprobado. lados. Ok, está comprobado. Por su categoría, chicos. Chequen la categoría que le corresponde. ¿Ok? Al apodítico le corresponde la categoría de la necesidad o de la contingencia. Y para que un triángulo sea triángulo, es necesario que tenga 3 lados. ¿Ok? ¿Por qué, Gabriela? ¿Por qué es necesario que tenga 3 lados para que sea triángulo? Porque así está marcado. Triángulo viene de 3 lados. 3 lados. ¿Y si tiene 4? Es un cuadrado. Entonces ya no es triángulo, ¿no? No, ya no está. Entonces ya Sí. no es. Entra en la categoría de existencia y no existencia, que es necesidad y Asertórico. contingencia. Entonces, en ese caso, un juicio, tú sabes que necesariamente tiene que ser así. ¿Ok? En los apodíticos. O sabes de su contingencia. Como por ejemplo, podemos decir, una oruga puede convertirse en mariposa. Y entonces vemos la necesidad de la contingencia de este saber. ¿Ok? Que eso tiene que pasar, tiene que haber una contingencia. En los ejemplos que nos ponen acá del sol, nos dice, el sol puede ser un riesgo para las telecomunicaciones. Nos da una categoría de posibilidad. Puede ser, puede o no puede. Posibilidad o imposibilidad. ¿Qué juicio le da, tiene esta categoría de posibilidad? Problemáticos. El problemático. ¿Ok? Es una opinión. ¿De acuerdo? Ahora tenemos algo más posible. El sol probablemente no disminuirá su actividad. Aquí ya tenemos una posibilidad, cuando hablamos de probablemente no disminuirá. ¿Ok? No sabemos si sí o si no, como veíamos acá en la tablita, de su existencia o su inexistencia, de que disminuya o no. Y finalmente tenemos la necesidad, ¿no? En el juicio apolítico, ¿okay? Donde dice el sol necesariamente continuará con gran actividad y explosiones. Necesariamente. ¿Okay? Ahí ya hablamos de un juicio político, donde su categoría es la necesidad y la contingencia. O la contingencia. ¿Okay? Hasta aquí vamos a llegar con esto, sabiendo que en la razón pura de Kant tenemos espacio, las categorías y el tiempo como fundamento para el conocimiento. ¿Ok? Es la teoría más larga que vamos a ver. Ya después vamos a ver otras más cortitas y menos complicadas que esto. Esto sí es bastante complejo entender a Kant. Y lo van a ver ustedes todavía en los paradigmas. En paradigmas, pero ya más o menos van entendiendo de qué trata la filosofía kantiana. ¿Ok? Entonces, hasta aquí le dejamos. Vamos a pasar lista. Y voy a dejar de grabar. Uy, ¿cómo le hago?